Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo en Primera a los Corintios 3:9. ¿Están todos ahí? Amén. Vamos a leer todos a una sola voz este pasaje y dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Léalo ustedes en voz alta. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento y pueden leer el título del mensaje que está proyectado. Repítalo más fuerte. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están convencidos en esta noche que todos somos una obra en proceso? Amén. Acabamos de leer este pasaje y nosotros vemos que Dios nos compara o dice que somos un edificio. Cuando yo me remito a la palabra de Dios, yo veo que el Señor Jesús hace comparaciones de cosas terrenales con el hombre. Yo veo que Dios dice que el justo es como la luz de la aurora, nos compara con la luz de la aurora. También en muchos pasajes nos compara con los árboles. Dice, será como un árbol plantado. Amén. Y así muchas cosas, muchas comparaciones hace Dios con el hombre, ¿sí? A veces con animales, pero todo esto es con el propósito de darnos una enseñanza a nosotros, con el propósito de que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas, ¿sí? Entonces yo veo que la palabra de Dios nos compara con un edificio. ¿Y por qué? Porque nosotros somos una obra de Dios, somos la buena obra de nuestro Salvador. Dice en otro pasaje, más adelante lo vamos a leer, que el que empezó la buena obra en nosotros, Él también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que quiero predicar, quiero enseñar en el nombre del Señor Jesús bajo este tema. Una obra en proceso. Eso es lo que somos nosotros, una obra en proceso. Y vamos a hablar acerca de unas pautas, unas etapas en las cuales nosotros podemos identificarnos. Yo sé que muchos de nosotros podemos estar en etapa inicial, en etapa media, etapa avanzada, pero déjeme decirle que Dios está haciendo la obra en usted. Dios está haciendo la obra en mí y nosotros somos testigos de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y la obra que Dios ha hecho en nuestros hermanos. Yo soy testiga del poder de Dios. Soy testigo de que Dios ha transformado personas, personas que han llegado a este lugar con X vicio, con X costumbre, con sus cosas del viejo hombre, pero que Dios en su inmenso poder ha estado transformando esa persona, ha estado haciendo la obra en esa persona. Así que yo me doy cuenta que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios es infalible y todo lo que ella dice lo cumple. Amén. Entonces vamos a ver, si nosotros somos una obra en proceso, quiere decir que el Señor Jesús nos encontró, ¿verdad? Él nos encontró y Él empezó a hacer algo en nosotros progresivamente, empezando desde lo más mínimo, empezando desde abajo hacia arriba. Cada día nosotros vamos de aumento en aumento. Y algo que yo quiero hacer en esta hora, o quiero hacer una aplicación a nuestras vidas, y es el proceso de construcción de un edificio terrenal. Vamos a mirar paso a paso el proceso de construcción de un edificio terrenal, ¿sí? Y lo vamos a comparar con nuestra vida, con esa obra preciosa que Dios ha hecho en nosotros y que está haciendo en nosotros. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que un edificio no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Un edificio no se hace en una semana, ni siquiera en un mes. Tarda, siempre tiene un proceso, siempre tiene su tiempo para que este edificio pueda llegar a ser una obra ya establecida, una obra ya realizada. Entonces, vamos a ver paso a paso
estas siguientes etapas. Y la primera etapa es la la elaboración de un diseño. ¿Sí? Pensemos en eso y pensemos en un ingeniero o en un arquitecto terrenal. Cuando los arquitectos quieren construir un edificio, ellos no lo van a hacer improvisando. Ellos no van a construir un edificio sin un plano, sin un diseño previamente realizado. Porque ¿para qué sirve este plano? Es para mirar, para visionar lo que se quiere ver en el futuro, ¿verdad? Si el ingeniero dice, yo quiero ver un edificio de tantos pisos, va a estar ubicado en tal parte, va a servir para esto, va a tener los siguientes propósitos, entonces él llega y forma un plano. Y hace un plano y plasma ahí todas sus ideas. Bueno, nuestro Dios es nuestro arquitecto por excelencia. Es el arquitecto de nuestra obra preciosa, de la obra grande que está haciendo en su vida. Y déjeme decirle que Dios no ha improvisado con nosotros. Dios tiene un plan ya diseñado desde antes de que nosotros naciéramos. Ya tiene ese plan, Él ya tenía ese proyecto con nosotros, Él ya miraba ese porvenir, ese futuro. Él ya sabía que iba a ser una obra preciosa en sus manos. A Dios nada le toma por sorpresa. Dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Si usted piensa que no tiene propósito, déjeme decirle que Dios miró su embrión desde el vientre de su madre, que Dios formó un plan. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Que Dios ya tenía diseñado ese propósito para mí, ese propósito para usted, ese plan para usted. Y así como un arquitecto dice, bueno, este edificio va a servir para apartamentos, para hoteles, para oficinas, Él ya tenía ese plan con nosotros. Él decía, mi hermano Jairo, él va a ser un predicador. Mi hermana Yolanda va a ser una líder. Mi hermano Andrés, un evangelista. Mi hermano Obed, él va a ser un ganador de almas. Él ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Sabía para qué le íbamos a servir en sus preciosas manos. Así que el arquitecto de nuestra vida ya tenía ese plan. Y ese es el primer paso para iniciar la obra. Después de esto, el Señor, o más bien el arquitecto, empieza a preparar o a identificar un terreno. ¿Sí? Cuando alguien va a construir, primeramente se identifica un terreno para construir. No todos los terrenos o no todas las tierras están aptas para construir un edificio. Hay muchas tierras que no están aptas para construir ni casas ni edificios porque sus suelos no son apropiados y este edificio o esta casa se puede desplomar. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que hay terrenos que definitivamente no sirven. Pero hay terrenos que sí sirven, pero hay que hacerle algún tipo de arreglos, hay que limpiarlo, hay que deshiervarlo, hay que quitar maleza, hay que aplanarlo para que este terreno quede apto para una construcción. Entonces, el arquitecto nunca empieza a edificar en un terreno en malas condiciones. Esta es la primera pauta, o sea, tal como encuentra el terreno. El arquitecto identifica el terreno, ve que tal vez está en malas condiciones, pero hay posibilidad de arreglar ese terreno. Bueno, así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Quién de nosotros estaba en perfectas condiciones cuando Dios nos encontró? Levante su mano. Ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros estábamos en perfectas condiciones para empezar la obra. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos malos, somos injustos, tendemos a pecar, tenemos nuestros pecados, nuestros errores. Pero así como
como un ingeniero, como un arquitecto, decidirá no construir en un suelo en mal estado, asimismo la palabra de Dios muchas veces es infructífera en algunos terrenos. Quiero explicar esto. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo y Él miró que muchos de nosotros éramos buena tierra, buen terreno para construir. Y asimismo lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? Es una parábola muy diciente y yo quiero leerles cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Y Él dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, mala tierra, para que alguien pueda sembrar. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, escuchen esto, este es el que oye y entiende la palabra y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Somos buena tierra. Amén. ¿Por qué yo digo somos buena tierra? Porque por su misericordia entendimos esta palabra maravillosa. Entendimos que Jesucristo es uno. Entendimos que nuestra salvación viene del Señor Jesucristo. Y aquí estamos para seguir adelante. Pero ¿por qué dice? Por esta misma razón, hay muchos que se pierden. Hay muchos que jamás van a aceptar a Cristo. Hay muchos que se han ido sin Cristo, a pesar de que mucha gente les ha hablado la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con ellos? Que no tenían un buen terreno, una buena tierra para que Dios empiece a hacer esa obra. Porque así como un ingeniero sabe cuando un edificio se desplomará, Jesucristo también sabe quién le aceptará y quién no. Jesús lo sabe todo. Nosotros no. Por eso estamos llamados a predicarle a todo el mundo, porque nosotros no sabemos quién se va a arrepentir y quién no se va a arrepentir. Pero nuestro Dios sí lo sabe. Él sabe qué persona va a endurecer su corazón y no le va a aceptar. Y Él sabe qué persona será ese buen terreno para empezar a hacer una preciosa obra como la que Él está haciendo en nosotros. Así que pidámosle al Señor Jesús que podamos ser ese buen terreno. Yo quiero que miremos algunas imágenes. Bueno, traté de encontrar las mejores, pero no sé si alcanzan a mirar. Esto es un ejemplo de cómo muchas veces están los terrenos, tienen mucha maleza, tienen mucha hierba, no están nada planos. Y así es como nos encuentra el Señor, con mucha maleza, con mucha amargura, con cosas malas que hay que quitar de nuestra vida, con cosas que de verdad toca corregir. Así nos encuentra Dios a cada uno de nosotros. ¿Y qué hace nuestro Dios? ¿Y qué hace un arquitecto o las personas que están trabajando en este terreno? Lo que hacen es aplanarlo, es quitar toda esa hierba, es quitar todas esas piedras, es quitar todo lo que haya que impida que el edificio pueda ser construido. Entonces, ¿qué hace él? Aplana el terreno. Y aquí podemos ver que hay un terreno listo para ser construido. De esa manera Dios nos encuentra, y Dios nos encuentra tan mal, Dios nos encuentra con tantos vicios, con tantas cosas enraizadas en nuestro corazón, con amargura, con resentimientos, heridas del pasado, traumas, odios, envidias, bueno, tantas cosas. Dios nos ha rescatado, de veras que Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Gloria a Dios.
Aleluya, la gloria sea para el Señor. ¿Y qué hace nuestro Señor? Deja un terreno listo para empezar la obra. Se puede decir que cuando se está haciendo estos arreglos al terreno, podemos decir que aún no se ha iniciado la obra. Pero en nuestro caso, hablándolo espiritualmente, sí. Dios empieza a hacer su obra cuando usted empieza a ver el cambio. Recuerde cuando usted se convirtió a Cristo. ¿No es así que el Señor empezó a hacer la obra en usted? Que usted empezó de la noche a la mañana a ya no decir malas palabras, a dejar cosas que antes no podía dejar, a empezar a utilizar su vestimenta de cristiana, a ver las cosas de diferente manera. Yo conozco testimonios de personas que han dejado el vicio de la noche a la mañana, el alcohol, las drogas y muchas cosas. Lo puedo decir por experiencia propia. De la noche a la mañana yo sentí que debía dejar cosas en mi vida que no pude hacerlo en muchos años. Entonces uno empieza a ver que Dios está haciendo la obra. Dios está limpiando, Dios está sanando los corazones. Y es ahí donde empieza la obra de Dios. Dios hace esto para pasar a un siguiente paso. Y el siguiente paso es la colocación de cimientos o la cimentación. Vamos a hablar que nosotros podemos ver que cuando se construye algo, una casa, siempre debe haber un cimiento. Nadie puede ir a construir un edificio simplemente poniendo ladrillos con cemento. Bueno, no es de esa manera. Siempre se tiene que en el terreno poner una base, poner un cimiento. ¿Y qué es un cimiento? Es una base sólida de un edificio que queda enterrada. El cimiento está en el suelo, está profundo, la cual sostiene y proporciona estabilidad a la construcción. Si esta construcción no tiene cimiento, entonces esta construcción se va a desplomar en el futuro. Una construcción que no tiene cimientos no va a servir, porque medio vientico, medio terremoto se va a ir para el suelo porque no tiene cimientos. Entonces, ¿cuál es nuestro cimiento? Amén, es Cristo. Nuestro cimiento es Cristo. Desde que nos bautizamos, nosotros aceptamos que nuestro cimiento es Cristo. Nuestra doctrina, nuestra palabra, nuestra salvación está cimentada en Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es Cristo ese cimiento, esa roca. Es importante tener en cuenta que la palabra cimiento también se emplea de modo simbólico para referirse a raíz, ¿sí? O a sostén de algo. Y en la palabra de Dios hay dos palabras que siempre están junticas, y eso está en dos textos. Yo lo voy a leer. En Colosenses 2:7 nosotros vemos esta frase: firmemente arraigados y edificados. ¿Sí? Arraigados hace alusión a raíz, y edificados o cimentados hace alusión a cimiento. Y en Efesios 3:17 también dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y de conocer el amor en Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pero ¿cómo? Arraigados y cimentados. En Colosenses 2:7 dice: firmemente arraigados y edificados en Él, en Cristo. Firmemente arraigados y edificados en Cristo, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, como les decía, Dios nos compara también con los árboles. Un árbol que no tiene raíces profundas, entonces ese árbol también se caerá. Ese árbol no dará fruto. Ese árbol no estará bien, ¿sí? Pero un árbol que tenga raíces profundas,
ese árbol es el que va a crecer fuerte y va a tener fruto. Lo mismo pasa con los cimientos. Nosotros estamos siendo formados por Dios, estamos siendo formados por nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos ese cimiento que es Cristo. ¿Y qué es el cimiento? ¿Qué quiere decir esto? Los cimientos deben ser muy resistentes, tienen que estar en condiciones de soportar diversos tipos de esfuerzos y de agresiones, y además deben poder acomodarse a eventuales desplazamientos del terreno. Entonces los cimientos deben ser fuertes. ¿Y qué más que Cristo es nuestra roca? Ese cimiento, el más fuerte, en el cual se fundamentan nuestros principios, nuestra doctrina. Entonces todo parte de ahí. Si su cimiento está en otro lado, déjeme decir que esa obra no está avanzando, que esa obra está detenida. Pero si su cimiento está en Cristo, créame que la obra Dios la va a ir perfeccionando cada día, porque tenemos una base, porque tenemos ese cimiento en Cristo. La palabra de Dios en Mateo 7:24 nos habla también de la parábola de los dos cimientos. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra aquella casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Sobre un lecho de roca, o sea, sobre algo firme, sobre algo sólido. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye una casa sobre la arena. En la arena nadie puede poner un cimiento. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Así dice la palabra de Dios. Entonces, si su cimiento está en Cristo, créame que también está fundamentado en sus principios, en sus mandamientos, en las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Todo parte de ahí. Cuando un edificio presenta falencias en sus cimientos, es muy probable que éste termine colapsando, que se termine cayendo. ¿Por qué la obra de muchos se ha visto derrumbada? Porque muchos muchas veces vienen a la iglesia, perseveran un tiempo o siguen, pero no se ven frutos, no se ve cambio, no se ve nada en estas personas. Es porque tal vez no tienen su cimiento en Cristo, sino en sus propias opiniones, en su propia voluntad, en lo que él piensa, en su propia opinión, o muchas veces en falsas doctrinas. Es porque su cimiento no está en Cristo. Pero si su cimiento está en Cristo, esta obra va a avanzar, y un buen cimiento proporciona firmeza. Amén. Así que cuando tenemos firmeza, somos inamovibles, estamos ahí quietos, firmes en la palabra de Dios, firmes en Cristo. Bueno, de ahí pasamos a la siguiente fase, que es la formación de una estructura. ¿Cuántos han visto estas estructuras en alguna calle? Cuando se va a construir un edificio, siempre después de poner un cimiento, se hacen o se levantan estas estructuras, porque tampoco se puede ir poniendo el ladrillo, el cemento, sin haber una estructura. ¿Y qué contiene esta estructura? La estructura es un conjunto de elementos que, unidos entre sí, tienen la función de soportar las cargas que actúan sobre la edificación. Esto es como un esqueleto, ¿sí? Un esqueleto sobre el cual ya se va a empezar a construir sus paredes, sus pisos, sus techos. Los elementos de esta estructura suelen ser forjados, pilares, muros y vigas, lo que llamamos las columnas, los pilares. Esto ayudan a sostener esta edificación. Aparte del cimiento, también deben haber pilares, deben haber columnas para que esta edificación
no se caiga. Entonces, nosotros podemos ver en el plano espiritual, ¿sí? Muchas personas tienen su cimiento en Cristo y es la verdad, dicen yo creo en Cristo, yo tengo principios cristianos, yo creo que Él murió y resucitó para darme la salvación, llaves de la salvación, arrepentimiento, llenura del Espíritu Santo, bueno, bautismo, y tienen ese cimiento, pero les falta tener estructura como cristianos, les falta tener pilares de un cristiano. ¿Y cuáles son esos pilares? ¿Cuál es ese pilar que necesitamos nosotros para que no nos derrumbemos? El pilar de la oración, el pilar del ayuno, el pilar del estudio bíblico. No digo la lectura bíblica porque cualquiera la puede leer. Es estudiarla, es escudriñarla, es apropiarse de esa palabra y que esa palabra tenga un cambio para nosotros. Es así cuando un cristiano se empieza a estructurar, se empieza a levantar, empieza a formar esta estructura y uno empieza a ver que ya hay avances. Ustedes miran esta parte y bueno, dice, está avanzada la obra, ¿verdad? Está más avanzada. Así mismo es en nosotros. Nosotros podemos dar cuenta que hay un avance en nosotros, que ya Dios ha empezado a estructurarnos, a levantar esos pilares de oración, de entendimiento de las doctrinas de la palabra de Dios. Porque el cimiento es Cristo, pero sobre este cimiento edificaron los apóstoles y los profetas con las doctrinas que nosotros creemos, la santidad, la obediencia a Dios, el ser irreprensibles para Dios, el apartarse del mal, la fe, la oración, la sanidad, la oración por los enfermos, muchas de las cosas que nosotros entendemos como doctrinas de Cristo, cuando hay un cristiano estructurado, va implementando esto en su vida. ¿Y qué pasa? Se va mirando un cambio. Ya no es la misma persona que llegó, ya no es la misma persona que decía yo sí creo en Dios, creo en arrepentimiento, bautismo, llenura y hasta ahí, porque muchas veces es lo único que, digámoslo así, ¿no? Porque lo he visto, lo único que saben es que Dios es el Salvador y que puede sanarme, que puede salvarme, pero es hasta ahí, pero no hay frutos, no hay cambio, pero eso está bien, es un proceso. Dios ya empieza a estructurar a esa persona, empieza a hacer un cambio en ella, empieza a ver un avance en ella, empieza a ver ese avance que nosotros decimos, qué grande es el Señor Jesús, qué grande es nuestro Dios porque está haciendo esa obra. Aleluya. El pilar de la fe. Cuando se levantan estas estructuras, también ya se empiezan a levantar los muros. Se empiezan a levantar los muros de protección para ese edificio y es necesario también que nosotros levantemos nuestros muros, de que en esa obra maravillosa que Dios hace con nosotros se levanten muros de contención, muros donde Satanás no pueda permear en nuestras vidas, que Él no pueda meter sus influencias, sus garras en nuestras familias, en nuestra vida. Es necesario que esto se levante. Es ahí donde usted empieza a construir su nueva identidad en Cristo. Es ahí. Después de poner cimientos, usted empieza a construir identidad en Cristo. Usted empieza a construir una vida nueva en Cristo. Alabado sea el Señor. Usted empieza a construir una vida sólida en Cristo, una vida firme, una vida que pese a las circunstancias, a todos los tropiezos que pueda tener, usted estará firme, porque tiene columnas, porque tiene pilares, porque tiene un buen cimiento. Dios va construyendo progresivamente en nosotros. Así que no nos desesperemos, así que no nos desanimemos. Si no vemos cambio, no es por culpa de Dios, no es por culpa de nuestro maestro, es por culpa de nosotros.
Es por culpa de nosotros. Dios hace su parte, pero nosotros debemos disponernos para que Dios pueda moldearnos, para que Dios pueda hacer esa obra en nosotros, para que Dios pueda construir esa obra maravillosa que está haciendo en nosotros. Así que después de esto podemos observar, después de esa estructura se empiezan ya a levantar las paredes, los techos, pero nosotros vemos que esta obra no está terminada, está avanzada, pero ¿qué le falta a esta obra? Bueno, podemos ver que le faltan sus ventanas, le falta, no sé, concreto, cemento, repello, no sé cómo se llame, pero le falta esa parte, eso. El revestimiento, amén. Gracias, mi hermano. Le faltan muchas cosas a esta obra. Y también le falta algo muy importante, que son sus instalaciones. El sistema de suministro. ¿Qué es este sistema? El sistema de suministro engloba el suministro de electricidad, de agua y la eliminación de residuos. Una obra, así hablando terrenalmente, no sirve de nada si no tiene sistema de electricidad, si no tiene su sistema de tubería, de agua, no sirve de nada, la verdad, porque esta obra es para ser habitada por personas. Bueno, hablando de nuestra vida espiritual, ¿cuál es ese suministro que nosotros necesitamos de poder? Amén, es el Espíritu Santo. Yo comparaba esto y yo decía, Señor, cuando le hacen una instalación eléctrica a un edificio, ¿para qué es? Para que en ese edificio haya luz, para que ese edificio pueda alumbrar. Cuando le hacen la instalación de agua es para que en sí pueda suplir las necesidades de las personas que van a habitar en este edificio. Y yo digo, Señor, nosotros necesitamos ese suministro de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo, el cual nos va a dar el poder para vencer, aleluya, nos va a dar el poder para estar firmes, gloria a Dios. La palabra de Dios lo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y esto es parte de la obra, esto es parte de la construcción que Dios está haciendo. Dios también suministra su Espíritu Santo. Muchas personas todavía no han tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, de sentir la llenura del Espíritu Santo, pero déjeme decirle que si no lo ha sentido, espere, porque Dios está haciendo la obra. Tal vez está en una obra, no sé en qué etapa usted se identifique, no sé si está en la etapa de cimientos, no sé si está en la etapa de estructura, de levantamiento de muros, de revestimiento, no sé, pero diga, Señor, yo estoy siendo parte de este proceso, de la obra que tú estás haciendo. Y sé que en algún momento llegará ese suministro del Espíritu Santo. Jesucristo es el agua también que nos sacia. Es agua, es el pan de vida. Todo eso, su presencia, su Espíritu Santo, su fuego, todas estas cosas Dios las va a ir implementando en nuestra vida, ¿sí? Así que no nos desanimemos porque muchos miren que aún no han recibido el Espíritu Santo, no se desanime. Sepa que es parte de la obra de Dios, sepa que Dios va todo en su tiempo, Dios está haciendo todo siguiendo un proceso y está construyendo en nosotros. En estos suministros también, hablando espiritualmente, hay un despliegue de dones espirituales y de talentos, de autoridad espiritual. Dios hace una obra completa y cuando Él dice que Él la perfeccionará es porque Él va de menos a más. Él va primero poniendo sus cimientos, su estructura, está quitando cosas en nosotros, está poniendo cosas en nosotros que aún no teníamos. Es como esa estructura de hierro que miramos, ahora esto tiene paredes, así somos nosotros. Si antes no teníamos amor, pues Él pone amor. Si éramos egoístas, Él pone bondad. Si éramos orgullosos, entonces Él nos reviste de humildad. Él va haciendo la obra,
va poniendo las cosas y va quitando lo que no necesitamos. Y en ese paso de esa obra también va desplegando dones en sus hijos, dones espirituales para que podamos nosotros servir en su casa, talentos, presencia de Dios y autoridad espiritual. Es algo que necesitamos, ser llenos de autoridad espiritual, y esto viene por medio del Espíritu Santo. Después de esto hay algo que hacen los arquitectos. De esto no tengo imagen, pero esto me llamó mucho la atención. Después de que el edificio esté ya casi terminado, ellos hacen una parte o una etapa que es la etapa de inspección y prueba. Ellos deben probar que este edificio sea resistente. Ellos deben probar, y yo estaba leyendo porque la verdad no sabía nada de esto, de la construcción, y me puse a investigar y me puse a leer, y decía que ellos hacen cantidad de pruebas. La verdad son muchas las pruebas que hacen de resistencia al sol, al agua, a la nieve, a la humedad, que al óxido. Bueno, pero una que me llamó la atención es la prueba que hacen en el concreto. Y dice que, bueno, es un procedimiento que es el más común, dice, es la medición de resistencia a la compresión del concreto con la ayuda de un martillo de rebote. ¿Qué hacen ellos? Este martillo, impulsado por un resorte, golpea la superficie del concreto a una velocidad definida y puede rebotar de diferentes formas. La fuerza del rebote permite saber cuánta energía tiene el impacto que el concreto ha absorbido. Eso hace posible sacar conclusiones sobre la firmeza del concreto. Si el martillo rebota fuertemente, el concreto es duro y firme. Si rebota débilmente, el concreto está poroso y posiblemente inestable. Ellos lo que hacen es martillar el concreto, pero sin llegar a dañarlo. Lo golpean fuertemente. Y depende de cómo rebote este martillo, ellos pueden decir si está firme o pueden decir está inestable, está poroso. Nosotros somos sometidos a pruebas todos los días de nuestra vida. Y créame que mientras Dios construye, que mientras Dios hace la obra en usted, va a estar siendo golpeado. Va a estar siendo golpeado, va a estar siendo sometido a prueba en medio de esta preciosa obra que Dios está haciendo. Va a estar siendo sometido a tentaciones, a procesos, a pruebas, aflicciones, enfermedades, deudas, traiciones, todo lo que usted le haya pasado. Depende de cómo tú reaccionas a los golpes de la vida, podrás darte cuenta si esa obra está firme o no. Así como ese martillo. Depende de cómo el martillo rebote, se puede saber si está firme o si está endeble. De esta manera somos nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas? ¿Nos mantenemos firmes o empezamos a tambalear? ¿O empezamos a mirar que esa obra está endeble? Que tal vez estamos en riesgo de colapsar. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas que nos vienen diariamente? Reflexionemos en eso. Muchas veces nos vienen pruebas y es ahí donde viene el desánimo, es ahí donde viene la frustración. Muchas veces se reniega, se cometen muchos errores, se cuestiona a Dios. Muchos se apartan de la iglesia, muchos no vuelven a Dios, muchos se van a hacer el mal. Bueno, se van por otros caminos, pero esta no es la reacción que deberíamos tomar si de verdad estamos firmes, si de verdad somos una edificación firme, porque como lo dije anteriormente, somos un edificio. Y si ese edificio está firme, no tiene por qué colapsar ante las pruebas, no tiene por qué colapsar ante las situaciones difíciles que nos puedan venir en nuestra vida. Así somos nosotros. Y yo doy gloria a Dios que yo he podido ver en esta iglesia, he podido ver en mis hermanos fortaleza. Yo he podido ver esa firmeza
en mis hermanos, a pesar de que a muchos les ha tocado demasiado duro. Nosotros somos testigos de las pruebas de muchos de ustedes. Estamos al tanto de las situaciones que ustedes han tenido que pasar en X o Y área de su vida, pero doy gloria al Señor Jesucristo que se han podido mantener firmes, que no han desistido de que Dios siga haciendo esa obra en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Y hay una etapa final, bueno, está antes, diría yo, la penúltima, y es la etapa de acabados. La etapa de acabados es cuando ya el ingeniero quiere que su obra se vea linda, que su obra se vea agradable a los ojos. Entonces empieza a pintarla, empieza a ponerle sus puertas, sus decoraciones, su enchape, todo para que la obra quede agradable, ¿sí? Yo relaciono esto con, acá está la imagen, bueno, esa fue la que pude conseguir. Ahí está un maestro pintando su obra, ya le está dando los últimos acabados a su edificio. Y yo puedo relacionar esto con Filipenses 2:15. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Imagínese un cristiano así, sin mancha, irreprensible, un cristiano que ilumina donde va, un cristiano que resplandece a donde llega. Yo puedo decir que es una persona que Dios ya está en sus acabados, lo está perfeccionando, lo está puliendo. Es una persona que ya ha llegado al tope de la madurez, una persona que no está, como dice la palabra de Dios, en los viejos rudimentos, ¿sí? Sino que ya está más avanzado, que ya está recibiendo vianda, que está entendiendo más la palabra, que ha dado fruto, ¿sí? Que ha dado mucho fruto, que ha ganado almas, que es una persona que se la cataloga como irreprensible, una persona que resplandece, que es diferente, que tiene su identidad cristiana. Se puede decir que es como mirar un edificio hermoso, un edificio agradable, un edificio que uno dice ya está en acabados, está muy bien hecho, está muy bien pintado. Así podemos decir de la obra de Dios en nosotros. Qué lindo que podamos decir qué perfecta la obra que Dios está haciendo en aquel hermano. Es perfecta esa obra. ¿Por qué? Porque se están mirando los frutos de esa obra. ¿Que nosotros ya estamos terminados? No. Un ingeniero puede terminar su edificio. Ahí hay un edificio totalmente terminado. Terrenalmente se terminan las obras y uno las ve y las aprecia y se las pone en servicio de las personas, pero nosotros nunca vamos a ser terminados en esta tierra. Esta obra en esta tierra, hablando terrenalmente, nunca se va a acabar. ¿Saben cuál será el día en que se terminará esa obra? Es en el día de Jesucristo, en el día en que nosotros miremos cara a nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La obra estará terminada en el día de Jesucristo porque Él nos estará perfeccionando hasta el final. Nadie puede decir, bueno, yo seré perfecto en algunos años, ya estaré listo para irme al cielo. No, ya no tendré defectos, no tendré pecados de ninguna manera. Nosotros nos moriremos aún teniendo errores, aún teniendo defectos, aún pecando. Porque ninguno de nosotros podemos decir que ya por ser cristianos no pecamos. Nosotros seguimos pecando. Seguimos arrepintiéndonos y pidiéndole misericordia a Dios. Y hasta el último momento de nuestra vida tendrá que ser así.
Hasta el último instante de nuestra vida tendremos que postrarnos y decirle: Señor, perdóname, lávame, límpiame, purifícame con hisopo, porque esa obra estará perfecta cuando Él a usted lo reciba en el cielo y le diga: hijo mío, has ganado la batalla, has ganado la carrera. Gloria a Dios. Y finalmente, mis amados hermanos, aleluya, quiero que reflexionemos en qué etapa estamos de esta obra, en qué etapa creemos que estamos. No sé si nos falte el Espíritu Santo, más presencia de Dios, no sé si nos falte más el pilar de la oración, de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, que son esas cosas que usted siente que todavía usted tiene que dejar y que le están afectando en su vida. Yo puedo decir, a mí me faltan muchas cosas, me falta misericordia, me falta humildad, me falta humillarme más, no sé qué puede decir en esta hora usted que le falta para que se deje moldear por Dios. Dejémonos moldear por Dios. Dejémonos trabajar por Dios, dejemos que Dios construya esa obra poderosa en nosotros. Nosotros podemos darnos cuenta de cómo va esa obra por nuestros frutos. Por sus frutos los conoceréis. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿A quién le dice esto Pablo? A los filipenses. Él les dice que está convencido del que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si nosotros leemos y nos contextualizamos y leemos todo el pasaje, nosotros vemos que Pablo estaba convencido de eso por los frutos que él miraba en los filipenses. Es como que si nuestro pastor dijera en este momento: yo estoy convencido de que el que comenzó la obra en ustedes, Iglesia Séptima, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Por los frutos que Él puede mirar en cada uno de ustedes, por el cambio que Él mira en cada uno de ustedes, porque está convencido que nos estamos dejando trabajar por el Señor, moldear por el Señor. Pero hay otra situación. El mismo apóstol Pablo les dice a los Gálatas 4:11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué diferente. A los filipenses les dice que está convencido que Dios terminará esa obra. Y a los Gálatas les dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque él no miraba frutos. Porque él miraba más que, en una parte les dice Gálatas insensatos. O sea, todavía tenían sus cosas. Y qué tristeza es ver, porque nos ha pasado. Yo sé que nos ha pasado, de ver a personas que se les da la palabra, que se les regala tiempo, se les dedica tiempo para la enseñanza, para instruirles, para guiarles, pero no hay un cambio, no se ve un cambio. Y yo creo que podemos también nosotros decir: me temo que esté trabajando en vano, que esté predicando en vano. Pero a eso somos llamados, a predicar. Pero esa era la preocupación del apóstol Pablo con los Gálatas. Pero qué bueno que nosotros digamos y nos digamos unos a otros: yo veo que Dios está haciendo la obra en ti y que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Póngase en pie, querido hermano. Satanás quiere derrumbar, quiere agrietar, quiere permear, quiere detener la obra que Jesucristo ha iniciado. Pero, aleluya, cuando Dios empieza una obra, Él la va a terminar. Dios inició la creación y la terminó. Dios inició un plan de redención y lo terminó hasta que Él dijo: consumado es, porque Él todo lo termina. Y créame que Dios también va a perfeccionar y a terminar esa obra en cada uno de nosotros. La buena obra que Dios está haciendo es indestructible. En Hechos 5:39 dice: mas si es de Dios, no la podéis destruir.
no seáis tal vez hallados luchando con Dios. Aplicándolo a esto, la obra es de Dios. La obra que está haciendo Dios con nosotros es buena y es indestructible, así que Satanás no va a poder destruir lo que Dios ha edificado en nosotros. Y los dejo con estos dos versículos. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos ha llamado y Él lo va a hacer. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es obra de Dios, el producir en nosotros ese querer como el hacer. Efesios 2:21, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un edificio terrenal es para que more la gente, pero el edificio que nosotros somos se convierte en templo de Dios para que more el Espíritu Santo. Oremos al Señor Jesús. Gracias, amado Dios, gracias, amado Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, por la amada iglesia. Te pido, Señor Jesucristo, que tú obres, Señor Jesús. Obra con poder, Señor, en tu iglesia. Obra con poder en mí, Señor Jesús. Sabemos que tú estás haciendo una obra. Bendito Dios, Señor. Te lo pido, mi Señor. Bendito Jesús de Nazaret. Señor Jesús, queremos ser una obra perfecta en ti. Señor Jesús, queremos que tú, Señor, construyas en nuestras vidas, que quite las cosas malas que hay en nuestros corazones, que pongas cosas buenas, que pongas virtudes, dones. Dios Todopoderoso, yo te lo pido, mi Señor amado. Necesitamos en esta hora, Señor Jesucristo, ser transformados. Necesitamos, Señor, ser esa obra en proceso, Señor, que día a día tú vas aumentando, Señor, que día a día va en aumento como la luz de la aurora, Señor. Yo te pido por esta iglesia amada, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquella obra hermosa que tú has hecho, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, y estamos, Señor Jesucristo, dispuestos a ver tu gloria, mis hermanos, dispuestos a ver ese cambio, Señor, ese crecimiento, Dios mío, esa madurez que necesitamos. Dios mío, gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor amado, oh Señor Jesús, ¿cuántos pueden decirle a Él en esta hora? Aleluya, 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 aleluya. Señor, vamos, dígale a Él con todo su corazón: ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Dígale a Él: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Vamos, dígale a Él: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Vamos, dígale a Él como una petición: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Oh, gloria sea a ti, Jesús. Pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. O dígale a él, necesita más de ti.